o yo ni loco me junto con Agustín Laje, que es un conservador, un dinosaurio. O, por ejemplo, un patriota quizás también podría decir, no, ni loco, yo estoy con Javier Milei, ni loco estoy tampoco con Laje, son unos neoliberales, por ejemplo, ¿no? Y desde el conservadurismo también se puede decir, no, yo ni loco me sumo a esta gente. No, bueno, esa gente se quedaría afuera de la ecuación, no va a sumar nada, nadie se va a poner triste porque esa gente no esté. Sí, sí, claro. Quiero señalar que estoy infinitamente agradecido por la definición que me regaló mi querido amigo y hermano Agustín Laje. Es decir, estoy orgulloso que haga esa analogía con el Rothbard sabio del final, que el Rothbard paleolibertario, que además habla de el libertarismo popular. Agustín Laje, el arquitecto intelectual de la nueva derecha. En el vasto tablero de la política latinoamericana, donde las ideas suelen diluirse en pasiones fugaces, Agustín Laje ha emergido como una de las mentes más influyentes y estratégicas de la denominada batalla cultural. Filósofo, escritor y polemista, Laje no solo ha librado un combate frontal contra la denominada hegemonía progresista, sino que ha sido clave en la configuración de una nueva derecha, más articulada, más combativa y profundamente renovada en su discurso. Muchos observadores coinciden en señalar a Laje como una de las figuras determinantes en el ascenso de Javier Milei, presidente de Argentina, cuyas campañas y propuestas políticas se alejaron de los órdenes tradicionales. De hecho, Javier Milei ha manifestado en reiteradas ocasiones su aprecio y admiración por la obra intelectual de Agustín Laje, a quien considera una referencia fundamental en la construcción de su ideario político. Uno de los aportes más interesantes de Agustín radica en su concepción de la política como el arte de juntar a los semejantes, no a los idénticos. Esta frase, simple pero profundamente estratégica, se ha convertido en una brújula para la recomposición de un espacio político que hasta hace pocos años estaba atomizada en luchas internas, contradicciones ideológicas y una inercia que lo hacía ineficaz ante el avance cultural de la izquierda. Hoy, mientras Javier Milei lidera un proceso de transformación desde la Casa Rosada, muchos de los marcos conceptuales que sostienen su propuesta se pueden rastrear en los textos y conferencias de Agustín Laje. No se trata de una relación de subordinación, sino de una convergencia estratégica que une a dos figuras distintas pero complementarias, el político disruptivo y el intelectual de combate. Sin duda, Agustín Laje es uno de los cerebros más influyentes en personajes como Javier Milei. A continuación les dejo un valiosísimo conversatorio de hace algunos años cuando Javier Milei aún no era presidente, pero se notaba una plena concordancia con las ideas de Agustín, al punto de colmarlo de una manifiesta emoción. Mira, vos me estás preguntando por un término que es un término provisorio. A mí las etiquetas me importan poco, sinceramente. Me importa poco si algunos me dicen liberal, si otros me dicen conservador, si otros me dicen de derecha, si otros me dicen patriota. Las etiquetas suelen ser camisas de fuerza, porque sobre todo en la política, cuando las etiquetas no están bien definidas, cuando no se conocen bien los contornos, cuando unos se entienden por libertario una cosa y otros se entienden por libertario otra cosa, cuando unos se entienden por conservador una cosa y otros se entienden otra cosa, casarse con una etiqueta es muy complicado. Te voy a poner un ejemplo. Si a mí me dicen conservador, lo primero que yo preguntaría es ¿qué se supone que yo quiero conservar? Yo más que un conservador soy un reaccionario. Es decir, yo reacciono contra un estado de cosas que no me gustan y precisamente reacciono porque no las quiero conservar, las quiero cambiar. Yo no quisiera conservar a la ONU, por ejemplo, en el rol que está teniendo actualmente. Yo no quisiera conservar el gasto público que tiene el Estado argentino, por ejemplo, ni el nivel impositivo. Yo no quisiera conservar la ley de aborto que se ha aprobado hace algunos meses en Argentina, por ejemplo. Entonces, si un conservador es quien quiere conservar un status quo, yo definitivamente no soy un conservador. Ahora, si un conservador es aquel que encuentra que en su cultura hay valores que son dignos de ser defendidos, valores que se han creado con el pasar de las generaciones, con, digamos, legados de familias, de padres a hijos, de abuelos a padres y así sucesivamente, pues entonces yo sí soy un conservador porque creo que la tradición implica un vínculo que es precioso para poder vivir en una sociedad
digna y para vivir en una sociedad que además conserve su libertad. La tradición y la libertad tienen un lazo muy íntimo que ya lo explicaba muy bien Hayek, sobre todo en La fatal arrogancia, aunque también los fundamentos de la libertad. Un patriota, bueno, ¿qué es un patriota? Un patriota es quien ama su patria, quien ama su suelo, quien ama a sus antepasados, quien ama la historia de su pueblo. Entonces soy un patriota. Si un patriota es quien ama al Estado, pues entonces no soy un patriota. Entonces, yo encuentro que el principal escollo para definir qué puede ser una nueva derecha no solamente es la provisionalidad de la terminología, es una terminología que en definitiva no remite a mucho, sino que los distintos componentes que están girando en derredor de ese término están mal definidos, no sé si mal definidos, pero se prestan a muchas confusiones. Hecha esta aclaración, vamos a suponer que tenemos muy en claro qué es un patriota, qué es un libertario o un liberal libertario. Prefiero hablar de libertarios más que de liberales porque los liberales a veces se confunden con los liberals de los Estados Unidos y ahí ya esa ecuación a mí no me gusta en absoluto, estoy en las antípodas de los liberals. Yo sería un republicano, un conservative, digamos, en los Estados Unidos, pero voy a hablar entonces de libertarios más que de liberales. Supongamos que tenemos claro, por ejemplo, que el libertario es una persona que levanta la bandera de los derechos individuales, las libertades individuales y el Estado mínimo. Vamos a suponer eso. Que el patriota levanta la bandera de la importancia de la propia tierra, del propio lugar, de la propia historia, de una vida en común con sus compatriotas. Bueno, vamos a suponer que eso es el patriotismo. Y vamos a suponer que el conservadurismo es aquel movimiento que defiende la importancia de la tradición y de los cuerpos intermedios que se han generado espontáneamente a lo largo del tiempo, un tiempo que va mucho más allá de lo que son las vidas individuales y que, sin embargo, la civilización ha sido construida no por individuos, sino por estos largos procesos tradicionales. Bueno, si esto es así, yo creo que una nueva derecha sería una articulación entre aquello que puede unir a estos tres esquemas ideológicos, ¿sí? Donde hay puntos de contacto, no son idénticos, no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de patriotas, libertarios y conservadores. Estamos hablando de distintas posiciones que en un contexto dado que es el actual, yo encuentro que pueden articularse políticamente. Voy a decir rápidamente qué pienso que puede dar cada uno. Yo creo que el patriota, por ejemplo, su virtud es haber desconfiado desde siempre de los organismos internacionales y estar defendiendo, en este caso, las soberanías nacionales. Es decir, sobre nuestro territorio, sobre nuestra patria, nosotros nos autodeterminamos. Esa es una exigencia patriótica, ¿sí? Entonces, hoy, frente a la amenaza globalista, el patriotismo se levanta como una valla de contención imprescindible para lo que puede ser un proyecto de nueva derecha, o ustedes pongan el nombre que les guste. Nueva derecha es un concepto, es un término francés de Alain de Benoit, pero se puede poner el término que a ustedes les guste. X, Y, Z, me da lo mismo. El libertario, ¿qué le puede dar? El libertario tiene la virtud de conocer muy bien la economía, enriquecer a los pueblos, ¿sí? Tener medidas y políticas públicas económicas que le quitan el peso al individuo de un Estado explotador, de un Estado totalitario, que es lo que tenemos hoy en todos los pueblos. Es decir, el Estado ha venido creciendo sin parar desde la constitución del Estado moderno hasta hoy. No hemos visto, digamos, individuos más libres como la gente piensa. Hemos visto sucesivamente individuos con mayor carga del Estado. Entonces, ¿qué tiene el libertario? Una política revolucionaria. Recién Javier hablaba de la revolución. La revolución no tiene por qué, en principio, ser violenta. Han habido revoluciones que no han sido violentas y, de hecho, las revoluciones más importantes no han sido violentas. Las revoluciones que han sido violentas al revés, han recibido ahí nomás su contrarrevolución, como la Revolución Francesa. En cambio, la Revolución Inglesa, por ejemplo, que es incomparable, ya lo sabía muy bien Edmund Burke, el padre del conservadurismo moderno, fue una revolución que continuó hasta los días de hoy, básicamente. Entonces, yo creo que el libertarismo en ese sentido también es revolucionario y tiene para proponer un esquema económico que trae libertades individuales para los ciudadanos de un Estado-nación.
¿Y qué tienen los conservadores? Y los conservadores yo creo que entienden la lucha cultural cuando la lucha cultural remite a cuestiones intangibles. Por ejemplo, la problemática del género. Por ejemplo, la problemática en este momento en los Estados Unidos de la raza. Por ejemplo, las problemáticas étnicas, indígenas, las luchas por la historia, que han sido abandonadas por la derecha tecnocrática, que no le importa la historia, le importa el autoayudismo barato, como fue el caso del PRO, por ejemplo, en Argentina. Entonces, los conservadores han reaccionado muy bien a esas amenazas, combatiendo la ideología de género, destapando los intereses de Black Lives Matter, revisando la historia y dando una lucha en estos términos. Entonces, cuando estas tres fuerzas se juntan, dejando de lado sus diferencias, que son muchas, es decir, bueno, acá hay algo súper interesante. Por ejemplo, yo, Javier, lo considero un libertario. A Chinda, una patriota. Y yo, en principio, vamos a suponer que yo sería un conservador. Bueno, acá tenés un ejemplo muy claro de lo que estoy hablando. Se dejan de lado diferencias, porque la política no es el arte de unir a los idénticos, eso se llama sectarismo. La política es el arte de unir a los similares. Y nosotros tenemos puntos de contacto muy, muy importantes, sobre todo en los tiempos que corren, donde cada uno tiene algo muy valioso para dar. Entonces, vos llamale nueva derecha o llamale como te guste, llamale X. El término puede variar, pero la idea, el concepto yo creo que es ese. Es tratar de ir acercando a aquellos que sean amplios y que sean realistas en política, porque claro, a ver, evidentemente un libertario va a decir, no, yo ni loco me junto con Chinda Brandolino, o yo ni loco me junto con Agustín Laje, que es un conservador, un dinosaurio. O por ejemplo, un patriota quizás también podría decir, no, ni loco, yo estoy con Javier Milei, ni loco estoy tampoco con Laje, son unos neoliberales, por ejemplo, ¿no? Y desde el conservadurismo también se puede decir, no, yo ni loco me sumo a esta gente. No, bueno, esa gente se quedaría afuera de la ecuación, no va a sumar nada, nadie se va a poner triste porque esa gente no esté. Esa gente ya de entrada no está y no podés contar con esa gente. Entonces, digo, de los tres sectores, de los sectores libertarios, de los sectores patriotas y de los sectores conservadores, hay gente que es un estorbo. Entonces, con esa gente uno tiene que hacer de cuenta que no existen. Ahora, los que tenemos realismo político, creo que tenemos que empezar a acercarnos entre nosotros, sabiendo que no somos idénticos, pero sí sabiendo que somos similares. Y sabiendo que somos similares, tenemos que saber que podemos hacer muchas cosas. Hay que darle vida a un nuevo proyecto. Cierro con una última cosita, muy rápida. Hubo un momento en el cual Rothbard, es decir, uno de los pensadores libertarios más importantes, líder y fundador además del movimiento libertario en los Estados Unidos, pensó que su estrategia, él pensaba que el libertarismo en los 60, 70 tenía más que ver con la New Left, o sea, con la izquierda, que con los conservadores. Eso fue un error político garrafal. El libertarismo se le llenó de hippies, se les llenó de gente impresentable, se les llenó de izquierdistas que no es que odiaban al Estado, odiaban todo principio de autoridad. Odiaban a la familia, odiaban a la iglesia, odiaban a las fuerzas de seguridad, odiaban a las fuerzas armadas, odiaban todo lo que fuese autoridad y tradición. Ahí Rothbard se asqueó tanto con esta situación, se dio cuenta de su error político y él mismo se terminó saliendo del movimiento libertario y fundando una nueva cosa que le puso paleolibertarismo. Y ahí Rothbard empezó a encontrar cómo se podía articular en lugar de con la New Left, que fue un grave error, se empezó a articular con los sectores paleoconservadores. O sea, no los neoconservadores que son estatistas, sino los paleoconservadores que tienen muchísimo en común con los libertarios. Y ahí empezó a formarse todo un movimiento que si ustedes ven los artículos de Rothbard de los 90, la política populista, sí, populista de Donald Trump, la política populista de Donald Trump es enteramente rothbardiana. Y más aún, espero que no se ofenda Javier con lo que voy a decir. Javier es, digamos, la derecha populista, es el libertario populista en Argentina. ¿Por qué? Porque es popular. Porque es popular y porque el tipo le ha llegado a chicos
que incluso chicos de clases medias bajas y de clases bajas que ahora entienden de economía porque un tipo popular les llegó a despertarle de el mito socialista, de la siesta, de la eterna siesta socialista. Entonces, dejemos de tener, y cierro con esto, porque si no me voy por los mamos, pero dejemos de tenerle miedo también a lo popular. Dejemos de pensar como la vieja derecha, que era aristocrática, que era de nariz parada, que era de barrios caros, que solamente se juntaban a tomar whisky y a fumar habanos. Dejemos eso de lado. La derecha hoy es popular. El establishment hoy es izquierdista. Nosotros somos populares porque nuestras causas le llegan al público que tiene sentido común, que viene de las distintas clases sociales y que tienen problemas concretos y problemas reales. El público normalmente no quiere abortar a sus hijos. El público normalmente no quiere que a sus hijos les estén adoctrinando con propaganda LGBT en los colegios. El público generalmente no está dispuesto a pagar impuestos que son explotadores. Entonces, pongamos en común todo esto. Hagamos una fuerza en ese sentido y nos acerquemos a los sectores populares. Yo les aseguro que incluso las clases obreras nos van a escuchar mucho más a todos nosotros que los que lo escuchan a los zurdos, que solamente se han vuelto una recua de imbéciles universitarios que no tienen ningún contacto con la realidad. Así que yo lo dejo acá. Giancarlo, te agradezco el tiempo. Agustín, muchísimas gracias. Javi, tu micrófono está ya. Un segundo, por favor. Sí, claro. Quiero señalar que estoy infinitamente agradecido por la definición que me regaló mi querido amigo y hermano Agustín Laje. Es decir, estoy orgulloso que haga esa analogía con el Rothbard sabio del final, que el Rothbard paleolibertario, que además habla de el libertarismo popular. Es decir, el pensamiento liberal que llega a todas las capas sociales. Porque esto es muy importante. Un conjunto de imbéciles en Argentina, ¿sí?, que te llevaban a cabo la defensa del liberalismo durante esa época dorada y oportunidad única que fueron los 90, consideraban, y esto además lo han escrito explícitamente, que en realidad era fatal y era aberrante y horrible lo que yo hacía porque estaba llevando el liberalismo a las masas. Porque el liberalismo tenía que ser para un ambiente universitario y para una élite. Y son esos mismos, digamos, repugnantes los que han hecho que el liberalismo se convirtiera en una vergüenza, en que las reuniones de liberales hicieran que un ascensor quedara grande. Y encima son esos después los principales tiradores de piedra. Es decir, esos que hicieron de ser liberal una vergüenza, encima después critican. ¿Sí? Entonces, y esto además hasta han tenido el tupé de escribirlo. O sea, que no es que lo han dicho al pasar. Entonces, me parece, digamos, además, o sea, agradezco infinitamente, digamos, la reflexión de Agustín, porque de hecho, hace unos días atrás, o quizás ya un mes, digamos, en la cátedra de Philippe Bagús, en la Universidad Rey Juan Carlos, donde está la maestría en economía austríaca que dirige Jesús Huerta de Soto, me convocaron a hablar porque justamente, digamos, cómo se daba esta batalla. Y justamente una de las líneas era meterse en el ruedo y hacer popular al liberalismo. Así es que quiero que sepas, querido Agustín, que aun cuando este tema no ha sido parte de nuestras charlas, me siento absolutamente honrado con que me hayas dignificado con una definición de Rothbard, que además no solo adhiero, sino que además es lo que estoy tratando de hacer, que después el resultado podrá ser bueno o no, habré sido capaz o no, digamos, podré o no, no sé, o quizás lo sepa hacer o no, lo que fuera. Pero lo que sí me queda claro, no intentarlo es regalarse al socialismo y que aquellos que se dedican a tirar piedras a los que desde el liberalismo están tratando de mover la aguja hacia una solución capitalista cuando el sistema además es inestable, en lugar
de tirarle piedras, deberían darle las gracias por los servicios que están prestando, inmolando sus propias vidas. Pero bueno, es decir, hay, al menos en Argentina, perdón el término, hay tanta gente de mierda, digamos, dentro de estos círculos, que lo único que se dedican a hacer es a tirar piedra, como si se pudiera cambiar el resultado de un partido desde la tribuna, manga de inútil, porque por lo único que están haciendo es favorecer que crezca aún más la izquierda. Se llaman liberales y son absolutamente funcionales a los zurdos de mierda. Déjame, gracias Javi, hago una última intervención, Giancarlo, y yo ya me tengo que retirar, pero quiero complementar porque todo lo que dije sobre Javier y sobre su alcance hacia los sectores populares vale también para Chinda, y eso a mí me consta personalmente porque yo he tenido el honor de hacer giras junto con Chinda. Y a mí me consta que el movimiento Pro Vida, por ejemplo, que Chinda ha liderado en Argentina, no es un movimiento que esté especialmente compuesto por las capas altas de la sociedad argentina. Al contrario, cuando se han hecho encuestas de opinión y se han, digamos, desagregado las respuestas en términos de ingresos económicos, se ha visto que las clases más altas de Argentina, en un 70-75%, están a favor del aborto, mientras al revés, en las clases más bajas, un 75% está en contra del aborto. Y bastaba ir a las movilizaciones de la derecha reaccionaria que no quería aborto legal, seguro y gratuito, y uno, ¿sabés con qué te ibas a dar? Con los sectores populares, con gente de la Villa 31, con gente de distintas zonas, en el caso de Buenos Aires, de zonas, digamos, pobres, y también lo mismo me ha pasado a mí en Córdoba, pues yo he estado en ambas marchas, también en las de Córdoba. Gente muy humilde, ¿saben por qué? Porque los pobres no quieren matar a sus hijos. Los pobres lo que quieren hacer es poder salir dignamente de la pobreza. Por eso es que las políticas pro vida tienen que ir de la mano también con buenas políticas económicas que les permiten a los pobres, en lugar de estar pensando en matar a sus hijos, cosa que afortunadamente no piensan, los que piensan en matar a sus hijos suelen ser, digamos, aquellas, por ejemplo, la estudiante de filosofía que está bancada por mamá y por papá, que tiene su auto que se lo regalaron ayer los padres, y quedó embarazada y va a ser, por lo tanto, probablemente una vergüenza para la familia haber quedado embarazada, o probablemente le va a complicar en lo sucesivo poder estudiar. Entonces, ahí piensa, voy a matar a mi hijo, ¿no? Voy a someterme a un aborto. Entonces, digo, insisto con estos temas, ¿no? Porque tanto desde una visión económica como desde una visión valórica, moral, nuestro discurso está en una condición inigualable para poder llegar allí donde nunca nuestra gente llegó, que es a los sectores más populares. A los sectores populares que han sido perdidos por las izquierdas, porque la izquierda hoy se reduce en universitarios mantenidos generalmente o por los padres o por el Estado, se reduce a funcionarios parásitos del Estado que viven desde que tienen memoria de un sueldito estatal, se reduce a periodistas bien acomodados y se reducen a fundaciones financiadas por fundaciones extranjeras. Eso es la izquierda, o sea, eso no es el pueblo, eso es el establishment. El pueblo está en otro lugar y en este momento una política populista de derecha debiera ponerse como objetivo conquistar a ese pueblo que no está siendo representado, porque lo único que se le está ofreciendo es hablar en lenguaje inclusivo, matar a sus hijos y la banderita LGBT, ¿sí? Así que, bueno, tenemos muchísimo trabajo por hacer y condiciones realmente que son interesantes para dar esta lucha. Giancarlo, yo te agradezco, tengo que pasar a otra entrevista que me habían pedido ahora para las 5:30.